Estás dentro del salón, fue invitado a estar aquí. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a aprovechar el tiempo de lucir. Libro de Efesios, por favor. El capítulo 2. Efesios capítulo 2. Capítulo 2, el verso 20. Les invito a estar en pie, hermano, por reverencia a la palabra de esta mañana. El tiempo nos entiende de la mayoría. Todos los que puedan hacerlo. Tengan salud esta mañana para respirar. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Efesios capítulo 2, el versículo 20. Los que estén ubicados digan amén. Amén. Ayúdame a leer, hermano, todos a una sola voz. Dice la Escritura. Jesucristo mismo. Den una alabanza a Jesús. Tiene la habilidad de sentarse. Bueno, este es un día misionero. Amén. Y vamos a hablar del más grande misionero de toda la historia. Hablar de misiones es hablar de ir, de despojarnos e ir y llevar algo que es una necesidad. Hace muchos años misioneros, en el caso de Colombia, desde Canadá, de una pareja misionera a traer este bendito mensaje del Evangelio. Pero antes de ellos había otro misionero. Dice la Escritura que el Señor, estando sentado en su trono de gloria, miró la condición del hombre. Y dice la palabra del Señor que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y en la condición de hombre visitó este planeta Tierra, y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo creo que en esta mañana debe haber alegría en nuestro corazón de saber que nuestro Dios estuvo no de paseo aquí en este planeta Tierra, sino cumpliendo su obra maravillosa. Y esa obra maravillosa, esa misión que movió al Señor, fue precisamente el de venir a salvar al ser humano. El ser humano es la creación más preciosa de Dios, que el pecado la ha degradado, que el pecado la ha quizás menospreciado, el pecado la ha hecho como cosa que no vale o como cosa de poca estima. Estábamos mirando las noticias, hermano, y hoy parece ser que la vida del ser humano no tiene valor. Estaba viendo con asombro como en estos días un par de personas de la calle les pagaron un dinero para llevar a una persona que habían tratado, la llevaban en una carreta como que lleva un animal, porque a esa condición ha degradado el pecado al ser humano. Pero gracias a Dios que tenemos un Dios que nos ama, y este Dios maravilloso vino Él mismo, no envió a otro, no mandó a un segundo, no mandó a un Dios pequeño, sino que Él mismo se vistió de carne y se introdujo en la escena de la humanidad. Y en esta mañana tenemos la seguridad de decir que somos salvos porque Él nos salvó. Amén. Si usted lo cree, denle gloria al Señor. ¿Cuántos esta mañana están seguros de su salvación? Amén. Qué bueno, hermano, cuando nosotros podemos estar seguros de nuestra salvación. Porque no importa las circunstancias de la vida en la que nos encontremos, posiblemente alguien enfermo o en necesidad, o por qué no decirlo, pasando una situación económica difícil, pero si hay salvación en el corazón del hombre, allí hay gozo.
aquí hay alegría, aquí hay libertad. Por eso esta iglesia canta, por eso esta iglesia levanta las manos, por eso esta iglesia grita gloria a Dios, porque sentimos la salvación de Dios en nuestra vida. Si usted siente la salvación de Dios, déle un aplauso a Jesús. Tienen un proceso, una razón de ser. Y yo quiero en esta mañana decirle, hermano, nosotros no estamos aquí esta mañana de balde. Ha habido todo un quehacer a través de la historia de los siglos, desde el comienzo de la humanidad. El Señor tuvo que trazarse un plan divino para venir Él mismo a hacer la obra redentora. Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 24, dice la palabra del Señor que Dios es espíritu. Esta es la esencia de la naturaleza misma de Dios, que Dios es espíritu. Vamos a hablar en esta mañana, quiero hacerlo un poco pausado, porque vamos a hablar de la base fundamental de nuestra fe, que es la doctrina de la unicidad. La naturaleza de Dios es espíritu. Desde el comienzo de la historia de la humanidad, desde que tenemos conocimiento y desde que esta palabra bendita nos permite ver, la Biblia declara que la esencia de Dios es espíritu, que esa es su naturaleza. Pero mire usted, hermano, de ahí para hacerse efectiva la obra redentora tuvo que haber un proceso. Porque si de algo está segura esta iglesia, es que nuestro Dios es uno y uno su nombre. Esto es lo más lindo del Evangelio de Jesucristo, hermano. Saber que este Dios maravilloso, único e indivisible, porque si Él es Dios, Él lo es todo. Amén, hermanos. Que Él no necesita quien lo aconseje, dice la Escritura, ni quien se reúna con Él en concilio para aconsejar a Dios. Dios no necesita consejero, Él es Dios. Y por ahí vamos bien. La Biblia dice en el libro de Génesis, capítulo 1, el verso 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el capítulo 2 afirma lo que venimos diciendo: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Dios es Espíritu. Y para Él poder venir y llevar a cabo la reconciliación del hombre, pues necesariamente tuvo que vestirse de carne. Y esto es lo que quiero, hermano, que entendamos esta mañana. Porque hay algunos cristianos pentecostales del nombre de Jesús que creen que Jesucristo es Dios. ¿Sí o no? No me asusten. Porque yo creo que Jesucristo es el único Dios. Amén. Desde la eternidad y hasta la eternidad, Jesucristo es Dios. Pero, hermano, no es suficiente con que usted lo crea, porque este año vamos a compartir el mensaje del Evangelio con alguien más. Y usted necesita apropiarse de la doctrina bíblica. Hay algunos que le hablen la palabra del Señor en el Evangelio, y le muestran allí en San Mateo el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y comienzan a temblar. Y algunos hasta me llaman: pastor, y entonces aquí cómo es la cosa. Hermano, usted en esta mañana
no debe tener una fe como la del carbonero. La fe del carbonero es una fe que no se razona, pero nuestra fe, nuestra doctrina está sustentada en la palabra de Dios. No nos hemos inventado nada. Es que la Biblia dice: ¿tú crees que Dios es uno? ¿Qué dice la Escritura? Porque los demonios también creen y tienen. Con todo respeto, ¿sabe una cosa? Los demonios también son unicitarios. No son trinitarios los demonios. Ellos creen en la existencia de un solo Dios. Y le voy a dar una razón sencilla y lógica para que usted sepa. ¿Sabe por qué los demonios saben que no hay sino un solo Dios? Porque los demonios, antes de ser demonios, fueron ángeles. Y la Biblia dice que ellos estuvieron allí en la presencia de Dios. Y ellos han visto lo que los teólogos de este tiempo no han logrado ver. Los teólogos de este tiempo no han visto lo que ellos vieron. Ellos estaban allí el día que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y mediante el poder de su palabra lo hacía todo. También lo vieron sentado en el trono. Libro de Apocalipsis dice que en el cielo hay ¿cuántos tronos? Uno. ¿Y cuántos en ese trono? Uno. Ahí estaban ellos, adorando al que estaba sentado en el trono. Por eso los demonios no son trinitarios. Ellos saben que hay un trono y un Dios. Y esta iglesia sabe que ese Dios se llama Jesucristo. Es espíritu. Verdad bíblica número 1, sustentada en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 2. Por eso es que Cristo puede estar aquí esta mañana y usted no lo puede ver porque su naturaleza divina es espíritu. Por eso puedo decirle con seguridad: ahí donde usted está sentado, al lado suyo está la presencia de Jesucristo. Y la Biblia dice que Él como Espíritu lo llena todo. Vamos a mirar por la palabra de Dios algunas verdades. Es importante que usted, mi hermano, lo sepa. Ese Dios que es Espíritu, en el libro de Colosenses, capítulo 12, el verso 9, y si trajo su agenda, por favor, tome nota. Colosenses, capítulo 2, el verso 9, hablando de la manifestación de Dios en carne, y ahora le voy a dar unas citas bíblicas para que usted entienda que ese Dios que es Espíritu, de alguna manera tenía que vestirse de carne para hacerse visible entre los hombres. Si Dios fue quien vino a realizar la redención del ser humano, explíquenme usted cómo podrían entonces tomar el Espíritu y crucificarlo. Entonces fue necesario que Dios se pusiera el overol. Eso es como cuando usted se va a trabajar a la empresa y está trabajando en la empresa y le dice: vea, señor, para usted entrar aquí necesita utilizar este uniforme. Y entonces le da la chaqueta azul o la verde. Y usted llega temprano a la hora de entrar, pero llega sin el uniforme. Allí el jefe de personal, el senador, le dice: un momentico, caballero, y su uniforme no se me quedó. Dice: entonces no puede entrar. Para que Cristo pudiera entrar siendo Dios Espíritu, en la escena de la humanidad se vistió de carne. Era la única manera. Colosenses capítulo 2, el verso 9 dice, hablando de la humanidad de Cristo, del cuerpo que fue crucificado, dice: porque en Él, ese Él
Cristo, el mismo que fue anunciado por los ángeles. San Lucas capítulo 3 dice: porque una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Él es Jesús, el Verbo hecho carne, porque en él habita corporalmente. Quiere decir que hay una declaración bíblica de que el Espíritu Eterno se incorporaría. ¿Sabe usted qué es incorporar? Es meterse, es tomar cuerpo, es dejarse ver, porque en él habita corporalmente toda ¿qué? Plenitud. Dice todo. Cuando hablamos de plenitud no hablamos de una parte. Cuando hablamos de plenitud no hablamos de un pedazo. Cuando hablamos de plenitud no hablamos de una tercera parte de. No. La Biblia dice que en Jesús estaba toda la plenitud de Dios. Es decir, si había más dioses, todos tuvieron que meterse ahí. Pero la Biblia dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor. Esto no hay que meterle tanta cosa, hermano. Esto es lo que dice la Biblia. Es más difícil tratar de describir otra doctrina diferente a la unicidad. La iglesia de Jesucristo abraza la doctrina de la unicidad de Dios. Un día le preguntaron a San Agustín, uno de los teólogos y defensores de la doctrina tripartita, y le dijeron: usted que es tan entendido, ¿por qué no nos explica cómo es eso de que Dios cohabita en tres personas? Porque cuando se habla de personas se está hablando de identidad independiente. Usted es una persona, yo soy una persona, y el hermano Robinson es otra persona, y aunque nos pongamos de acuerdo en algo, seguimos siendo tres. Pero la Biblia dice que Dios es uno. Y él le dijo: vea, lo cierto es que eso es un misterio, y los misterios no se pueden entender. O sea, que lo dejó igual que al principio. Pero la Biblia dice, 1 de Timoteo capítulo 3 verso 16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Hay un misterio. Pero el siguiente verso dice que el misterio ha sido revelado. ¿Y cuál fue la revelación del misterio? Que Dios, que es Espíritu, se manifestó en carne en la persona de Jesucristo sin dejar de ser Dios. Vamos a mirarlo con la palabra del Señor. Isaías capítulo 9 verso 6. Por favor, abra la Biblia. Estamos en la escuela dominical esta mañana. Tome nota de la palabra de Dios, que esto va a ser muy útil, hermano. Algunos se preocupan. Algunos, capítulo 9 verso 6. Algunos no evangelizan porque, hermano, yo no sé evangelizar. De esta mañana le voy a enseñar. Así que ya no le va a quedar excusa. Yo no sé qué va a hacer después de esta escuela dominical. Isaías capítulo 9, ¿lo tienen ahí, hermano? ¿Cómo dice la Escritura? A ver, alguien que me ayude a leer, por favor. Porque un niño no es nacido hijo, no es dado y sobre todo, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Cristo Padre. Y la palabra del Señor nos está diciendo dos cosas puntuales. Una, nos está hablando de la doble naturaleza de Cristo. Porque para cuánto Jesucristo es Dios esta mañana. Y si Él es Dios, Él es todopoderoso, ¿sí o no? Pero hay algo, hermano, que tenemos que entender en esta mañana: que Jesucristo, siendo Dios en su humanidad, tenía una doble naturaleza. Por eso a usted no se le puede hacer raro cuando Jesús llora. Muere Lázaro. Marta y María mandan a llamar al maestro y le mandan la razón y le dicen: por favor, dígale a Jesús que Lázaro está enfermo y está a punto de morirse. Pero
Cuando él llega a la casa, hay alboroto, Lázaro llevaba 3 días de muerto. Al otro día, del día de la razón, se murió. Y ella le dice: maestro, si hubieras estado aquí, posiblemente mi hermano no hubiera muerto, porque alguna cosa hubiéramos hecho. Nos hubieras prestado plata, quizás para traer un médico, o una oración que lo hubiera sanado. Ellas parece que todavía no percibían que en ese velo de carne, dentro de ese cuerpo, estaba la plenitud de Dios. Pero dice la Escritura que él preguntó: ¿y dónde está? Allá en el patio lo llevaron a la tumba familiar. En el Antiguo Testamento las tumbas se hacían en los patios de las casas. Bueno, hasta hace poco todavía por ahí en la finca se enterraba la gente. Pero allá era la costumbre, y entonces se enterraba el abuelo cuando moría, y lo tapaban y encima el otro, y encima el otro, y así. Y Lázaro era el último que se había muerto de la familia, y él le dice: ¿dónde lo pusieron? Hermano, ¿sabe por qué el Señor tuvo que llamar a Lázaro por el nombre? Porque es que Jesucristo es el dueño de la vida. Y si Él sencillamente le ordena: ven fuera, separa a toda la familia que se había muerto, porque Jesucristo es Dios. Pero antes de llamarlo, dice la Escritura que Jesús se paró frente a la tumba y lloró. Pregunta: si Jesús es Dios, ¿por qué llora? Por la naturaleza humana. Y es lo mismo que Isaías nos está diciendo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Está hablando, está profetizando que ese Jesucristo era Dios, pero también era hombre. Niño e hijo para determinar la naturaleza humana de Cristo. Pero ¿qué sigue diciendo? Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿cómo? Mire, la Escritura está diciendo que ese niño que iba a nacer, que todavía no había nacido, ni siquiera se había nacido, ya era Padre eterno. ¿Y cómo puede un niño que no ha nacido ser padre? Si la lógica es que primero sea niño, crezca y se reproduzca para ser padre, pero con Jesucristo todas las leyes de la naturaleza se quiebran, porque Él es Padre antes de ser Hijo. Porque Jesucristo es el Padre eterno, manifestado en la carne. Si me está entendiendo, diga amén. Él es Dios fuerte y Padre eterno en su naturaleza divina. Te voy a dar otro ejemplo esta mañana. Como hombre, Jesús llora frente a la tumba de Lázaro, pero como Dios, levanta al muerto. ¿Qué ve usted ahí? Sobrenaturaleza. Jesús es Dios y es hombre. Ese es el problema de la humanidad, que no ha podido entender. Pero ¿por qué es tan difícil creer que Jesucristo es Dios? Y tenemos que inventarnos unos cuentos extraños. No, hermano, para nosotros no hay problema en entenderlo. Van cruzando el lago de Nazaret. Va con los discípulos. Dice la Escritura que Jesús iba en ¿dónde? Dentro de la barca, ¿haciendo qué? Si Jesús es Dios, Dios duerme. ¿Por qué Jesús no dormía? Por su naturaleza humana. Es que la Escritura dice que Jesucristo fue completamente Dios, pero también completamente hombre. ¿Sabe qué es lo lindo de esto, hermano? Por eso es que la Biblia dice que Él conoce nuestra condición. Porque es que Jesucristo no vino a jugar a ser hombre. Él
Ve, hermano, el Señor les decía en alguna ocasión, el Señor sabe lo que es andar pelado. Por eso cuando usted está sin plata, no se angustie, Jesucristo sabe lo que es andar sin plata. Lo que es andar sin pagar el arriendo. Estaba Pedro y el Señor predicando en Jerusalén, uno en una esquina, otro en la otra esquina, y llegaron los soldados romanos. A ver, vamos a montar aquí el chuzo, pague el impuesto. Aquí no se puede predicar si no se paga el impuesto. El Señor le mandó la mano al bolsillo. ¡Pedro! ¿Tiene alguna moneda por ahí? No, maestro, estamos predicando, maestro. Bueno, vaya, haga algo, coja un anzuelo y vaya a cerrar. Y tire el anzuelo. Ya tengo ya preparado un pescado. Hermano, porque el Señor nada lo toma por sorpresa. Y dice la Escritura que Pedro tiró el anzuelo, sacó un pez y sacó 2 monedas. Y le dijo al Señor, pague lo suyo, pague lo mío y sigamos predicando. O sea que el Señor sabe lo que es uno andar pelado. La Escritura dice que iba durmiendo. Oiga, qué lindo esto, hermano, qué hermoso cuando usted entiende. ¿Sabe que Dios en su naturaleza divina, la Biblia dice que Él es el Rey del universo? Él es el dueño de todo, del oro, la plata y de todo lo que existe. Y no tiene necesidad de nada. Pero dice la Escritura que un día Él se puso el proveedor. Qué lindo que el dueño de todo esto un día se vino a probar lo que era andar sin plata. ¿Cómo es eso? Lo que era andar cansado por el trabajo del día. La Biblia dice que alrededor del trono de Dios hay seres que le adoran y le glorifican, pero Él mismo se vino a caminar las calles polvorientas de Jerusalén y sus alrededores para sentir en su vida, en su naturaleza humana, lo que usted siente. Hermano, esto es lindo, cansado. No es porque mi Cristo fuera un holgazán, no, estaba agotado de trabajar. Y los discípulos orando y él iba durmiendo y se levantó tremenda tempestad. Dice la Escritura. Y ellos se preocuparon. Mire, hermano, hasta ese momento, para ellos Jesucristo no era más que otro predicador. No podían entender lo que usted y yo entendemos esta mañana. ¿Y ahora qué hacemos? Ahí está Jesús, llamémoslo y démosle otro potecito para que nos ayude a sacar agua. El Señor se levanta y dice la Escritura que se dirigió a la punta de la barca. Venía cansado durmiendo porque él era hombre. Pero se para en la punta de la embarcación y levanta sus manos y su voz potente, creadora, y le ordena a la naturaleza, cállate, enmudece, y al instante la naturaleza y el mar, que conocen la voz del Creador, dice la Escritura, que se hizo bonanza. Jesucristo les estaba diciendo, yo soy el dueño de esto. Ahí estaba revelándose como Dios. Isaías capítulo 7, verso 14. Dice la Escritura, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La traducción de Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. ¿Cuál Dios? El único. Es que no hay más. Mateo capítulo 1, verso 22. Ahí encuentra usted el contexto bíblico esta mañana. El ángel visita a la Virgen María
y le hace el anuncio y le comenta lo que había sido profetizado. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es ese niño que iba a nacer. Dice la Escritura, léalo usted mismo, mi hermano, mi hermana, mi amigo, esta mañana. Ese niño es Dios. Así de sencillo. Ese niño es Dios. Isaías capítulo 34, 35. Búsquelo, por favor, vamos con calma. Si no termino hoy, me quedan todavía las dominicales. Isaías capítulo 35, verso 4. Estamos leyendo en el Antiguo Testamento, escuchen. 2000 años antes de que Jesús naciera en Belén, se escribió esto que usted está leyendo, 2000 años antes. Antes de que fuese hecho el verbo carne, estaba dada la profecía. Isaías capítulo 35, el verso 4 dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene. Oiga eso, ¿quién iba a venir? ¿Cuál Dios? El único Dios que hay. Pero Dios es espíritu. Me voy haciendo entender, hermanos. Hay una promesa de que Dios vendría. La pregunta es, ¿pero cómo vendría si Dios es espíritu? Vamos a ver cómo dice la Escritura que ese primer misionero se hizo presente. Decía los de corazón apocado y forzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. ¿Quién vendrá? ¿Cómo dice la Escritura? Quiere decir que Él no mandaría a nadie más. Amén. Porque la Biblia dice que Dios mismo se haría presente. No enviando a otro, ni mensajeros, ni mandaderos, ni otro Dios pequeño. La Biblia dice que Dios mismo vendría. Amén. Y si Dios manda a otro, se hace mentiroso. Y la Biblia dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no miente. Y la Biblia declara que Él mismo vendrá. ¿Cómo lo reconocerían ellos cuando viniera ese Dios que es espíritu? Sigue diciendo la Escritura: decía los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Oiga, viene a salvar Dios. O sea que el Salvador de los hombres, ¿quién era? Dios. Me voy haciendo entender, hermano. Entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos. El profeta está diciendo: vea, cuando el único Dios se haga presente para salvar al hombre, entonces los ojos de los ciegos se abrirán. ¿Qué más dice la Biblia? Los oídos de los otros, ¿qué? El cojo saltará con el ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El profeta 2000 años antes del advenimiento está diciendo: vea, el único Dios que existe, que es espíritu, dijo que él iba a venir a estar entre los hombres. Señal número 1: una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Era la señal. Pero había muchas vírgenes en ese tiempo. Pero esa virgen va a dar a luz un ser especial. Colosenses 2:19. Y en él habita
de Dios. Isaías da otra señal y dice: cuando Él venga, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. ¿Qué más dice la Escritura? El cojo saltará y la lengua del mudo hablaría. Abra la Biblia, por favor, Evangelio de Lucas, capítulo 7, verso 22. Vamos a leer el verso 18 para que usted siga el acontecimiento. ¿Qué es lo que está pasando aquí en Lucas? Juan el Bautista, que había venido como precursor, había venido anunciando y reiterando las palabras del profeta Isaías. Juan es considerado el último profeta del Antiguo Testamento. Él era el precursor, él era la voz que clamaba en el desierto. ¿Sabe usted a dónde iba a bautizar Juan? Al desierto. La Biblia dice que la gente salía a él, ¿a dónde? Al desierto. El desierto de Jerusalén es una porción de tierra árida. Y dice la Escritura que él, a causa de la predicación, Herodes le cogió fobia a Juan, porque Juan decía que estaba a punto de llegar el verdadero rey de Israel. Herodes era el que había mandado ya a gobernar, era puesto allí por el imperio romano, y él dijo: a mí nadie me viene a mover la butaca, no señor, venga para acá, traigan a Juan. Y lo encarcelaron. Pero antes de que Juan fuera encarcelado, ya Jesucristo se había manifestado. Ya había ido hasta el Jordán para ser bautizado por Juan. Y Juan lo bautizó y tuvo una chispa de revelación. Vean, hermanos, nosotros esta mañana somos bienaventurados, porque nosotros no tuvimos la oportunidad de ver a Jesús en carne. No pudimos verlo a Él sanar los cojos ni abrirle los ojos a los ciegos, pero en esta mañana usted y yo lo creemos que Jesucristo es el Señor. ¿Sabe que Juan estaba bautizando? Y yo creo que por acción del Espíritu Santo hay una luz de revelación en medio del oscurantismo de ese momento. Y cuando él ve venir al maestro, parece que por un momento Dios le abre los ojos espirituales. Y él le dice: no, ¿cómo se le ocurre a usted? Viene para que yo le bautice cuando yo necesito ser bautizado por usted. Él decía: es que detrás de mí viene uno del cual ni siquiera, aunque me tire al piso de rodillas, soy digno ni de amarrarle los zapatos. Mas sin embargo lo bautizó y no comprendió. Oiga, hermano, que Dios nos guarde a nosotros. Nosotros no estamos aquí para ser parte de un grupo más. No estamos aquí para ser parte de una religión más. El mundo está lleno de religión, y entre más religiones, más maldad. Usted y yo estamos aquí bautizados en el nombre de Jesucristo porque estamos esperando la venida de este Dios maravilloso. Estamos a la puerta de la salvación. Y dice la Escritura que Juan lo bautizó. Y a Juan se le permitió ver una señal que no fue para todos. Fue la señal para Juan, que era el enviado y el precursor del Mesías. Cuando Jesús descendió para ser bautizado, dice la Escritura, Juan lo bautiza, y cuando él viene saliendo del agua, se abren los cielos y el Espíritu Santo se deja ver corpóreamente como una paloma. Y alguien dice: vea, hermano, si ve una voz desde el cielo que habla y dice: este es mi hijo amado,
Ah, el padre hablando le dijo, no señor, ¿quién le dijo usted eso? Es que si Dios es espíritu, la Biblia dice que Él como espíritu lo llena todo. Le voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos creen que Jesucristo está aquí esta mañana? ¿Y cuántos creen que Jesucristo está en la iglesia sentada? ¿Y cómo hace Él para estar aquí y allá? Y le voy a decir algo más. En Bogotá Central, en este momento, está en el culto y allá está en el culto. ¿Cómo hace Él para estar aquí en la central de Bogotá? Pero también le digo algo. En Miami esta mañana la gente está en culto. ¿Y cómo hace Él para estar aquí, estar en la central, estar en Bogotá y en Miami al mismo tiempo? Es que Él es espíritu y el espíritu lo llena todo. Ya le mando los ejercicios. Ahora permítanme aclararle algo. ¿Por qué se nos hace raro? Jesús estando allí en su manifestación en carne, una voz desde el cielo habla. ¿Por qué tiene que ser otro Dios si la Biblia dice que Jesucristo es Dios? ¿No puede Él estar aquí y estar en el cielo al mismo tiempo? Claro que sí. ¿Cuál es el problema si Él es Dios? Porque si Él no puede estar aquí, si Jesús no podía estar en su manifestación en carne, oiga esto. Porque lo que usted no debe creer en esta mañana es que Jesucristo, estando en su condición de hombre, quedó limitado al cuerpo. Hermano, no se le pase por la mente ni por un momento que cuando Jesús se manifestó en carne, el cielo se quedó solo. Porque entonces ese no sería Dios. Porque Él estaría limitado como cualquiera de los seres humanos. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos darle características de esta naturaleza pecaminosa a Dios y Dios se sale del contexto de lo humano. Él estaba aquí y estaba allá. Y la palomita que era, hermano, la palomita era la señal para Juan. A Juan se le dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo, ese es el Cordero de Dios. ¿Para quién era la señal de la paloma? Para Juan el Bautista, porque era incrédulo. Y le voy a mostrar Lucas capítulo 7, verso 22. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos. Juan ya estaba en la cárcel para este momento. Y los envió a Jesús para preguntarle: hermano, ¿y eso que vio la paloma, qué tal donde no lo hubiera visto? ¿Eres tú el que había de venir? Pues esperamos a otro. ¿Entiendes por qué el Señor le tocó mostrarle la paloma? Porque Juan era más incrédulo que muchos pentecostales de hoy en día. Hermano, yo no sé, ¿será que Dios puede hacer eso, hermano? Dios puede hacer lo que quiera esta mañana. Jesucristo puede hacer lo que quiera. Él es Dios. Él hizo los ojos andar, paralíticos, los ciegos los hizo ver, los sordos oír. Él hizo que del cielo lloviera pan. Él hizo que una piedra diera agua. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Si ustedes lo hagan, yo pongo a las piedras a hablar. Así que no hay que agarrar. Si esta iglesia no la que dice el Señor va a traer un poco de borracho y lo va a poner a creer. Yo lo creo, aleluya. Hermano, y ese hermano que apenas llegó y ya está predicando, eso es profecía. O hablas o Dios le va a traer algo. Pero quiero decir, hermano, yo no voy a dejar que una piedra me corriente. Vamos a hacer la obra del Señor. Y los envió Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron:
A él dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti. ¿Dónde estaba Juan en ese momento? Por eso fueron los dos a decirle: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte. Oiga eso, ¿eres tú el que había de venir? ¿A quién estaban esperando los judíos? A Dios. Escuchen eso, hermano, los judíos no son trinitarios. El Shema de Israel dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios es Señor. ¿A quién estaban esperando ellos? A ese Dios. Y la pregunta de los discípulos es: ¿eres tú el Dios que había de venir? O miramos a otro. ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué ellos lo veían tan común y corriente? Ellos veían a un hombre, dicen los arqueólogos, los estudiosos, que acuerdo, más o menos a la idea que ellos dan, de unos 70, unos 75 de estatura, hombre normal. De tez no tan blanca como lo pinta la religión, porque Jesús es de una ribera, era así como del color de los barramejos. Sí, amén. Era así, no era mono ni de ojos verdes, los judíos no tienen esos genes. Era más bien, no negro tampoco, pero sí. Donde pegan son duros, ¿cierto? Porque aquí los monos los vuelven negros con gente sobre el blanco y mono. Es un negro de ojos verdes. Eso tiene que ver por el sol. Bueno, ni aire acondicionado ni nada. Y ellos lo veían vestido de túnica, eso sí, una túnica especial, de sandalias, de normal. Por eso Juan dice: oiga, a mí me mandaron a predicar, me mandaron a anunciar que venía Dios. Pero es que yo no te lo voy a perdonar. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? El verso 21. En esa misma hora sanó a muchos que y plagas y de espíritus malos, y a muchos que. El siguiente, hermano. Y respondió Jesús, les dijo: id, haced saber a Juan que. ¿Qué estaban viendo ellos? Que los ciegos recibían la vista, que los paralíticos se levantaban, que los cojos caminaban, que los leprosos eran limpiados, que los sordos oían y que los muertos eran resucitados. Ahí se estaba cumpliendo la profecía de Isaías. Dios mismo vendría y la tendrá. Era Dios que se lo Oye, hermano, ¿no le parece hermoso? ¿Quién éramos nosotros? ¿Por qué no hacemos un momentico mejor esta mañana? Hermano, el misterio de la piedad es más grande de lo que a veces nosotros pensamos. No, es que a mí un día me hablaron del Evangelio y yo me convertí al Señor. Y algunos hasta vienen a la iglesia como enojados con Dios. Agradezca a Dios que voy a cumplir. Antigua tocando. No le hacen ningún favor a Dios. Yo cuando pienso en la obra de Dios y lo miro a Él por la fe sentado en el trono de Dios. Perdóname, yo a veces me imagino muchas cosas, pero yo me voy al libro de Apocalipsis y allí me meto en la visión de Juan cuando lo ve. Dice la Escritura que Juan estaba en la isla de Patmos, aquí en oración. Él nunca había visto a Jesús en su estado, en su cuerpo resucitado. Lo había visto vestido de carne, hermano, así como usted hoy está en el sector. Así lo había visto él, sí, lo había visto haciendo milagros, sí. Pero Juan también. Y todavía
espacio de incredulidad en la mente. Y ahí estaba el apóstol hablando, orando, Señor, estoy por causa del Evangelio. Mira dónde me han traído, Señor. Haz justicia. Y mientras él está orando así, de pronto oye una voz que le parece familiar a la espalda, que le habla. El timbre de esa voz sí le pareció conocida, pero tenía algo especial. Era que la voz no sonaba tan mala. La Biblia dice que era un estruendo como de muchas aguas. Y él sintió sobresalto en su corazón. Algo se le parece de agua. Y cuando él volteó a mirar, dice que él vio a Jesucristo glorificado. Lo vio con una vestidura blanca. Sus ojos eran resplandecientes como llama de fuego. Y yo a veces digo, ¿qué era yo? Para que ese Dios glorioso y bendito se manifestara en carne. Hermano, esta es la obra más maravillosa, la obra más gloriosa. Tomás, el judío incrédulo, en el Evangelio de Juan capítulo 20, verso 28, está en una situación difícil. El tiempo se nos ha ido, hermano. San Juan capítulo 14, quiero terminar con esto, si el tiempo no me da más. Esto es lo que tenemos que conocer. Usted es un pentecostal esta mañana del nombre de Jesús. No porque haya acabado el cerebro, es porque nosotros entendemos la unicidad de Dios. Es que no hay más. No hay más. Ese Dios que se manifestó en carne tiene nombre. Capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. Jesús está revelando su naturaleza divina delante de los judíos. Vea, hermano, si hay alguien terco en la vida, son los judíos. 40 días de camino en el desierto se le convirtieron en 40 años. Señor, ¿por qué digo? Porque este pueblo es de dura servicio. Este pueblo es terco, no entiende. Los judíos, no la iglesia. Gracias a Dios nosotros no tenemos la mente de Cristo. Somos un pueblo entendido. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hermano, y entonces aquí, ¿por qué habla del Padre? Porque Jesucristo es el Padre. Eso dice Isaías 9. El niño que iba a nacer era el Padre eterno. Él está hablando del cielo, por eso dice en la casa de mi Padre. El lugar donde mora la gloria de Dios. Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar. Si no hubieran moradas en el cielo para ustedes, yo les diría, me voy a prepararles. Es lo que Jesús les está diciendo. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Oiga, él dijo que se iba, ¿cierto? Y que vendría también, lo dijo. Vamos imaginando la acción: irse, venir, y luego le dice, vendré otra vez y os tomaré a quién. Él les está diciendo, estoy aquí, estoy en el cielo, ¿y dónde más? Dentro del corazón mío. Vendré otra vez, ¿de dónde? Y os tomaré a mí mismo. Quiere decir que él se iba, pero también estaba. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y lo llena todo. Él es Dios y lo llena todo. El salmista David le dijo en una ocasión:
oración: ¿a dónde me iré de tu presencia? El problema del que se aparta del Evangelio, ¿sabe cuál es? Que no se puede esconder de los ojos de Dios. Está allá tomando cerveza y allá están los ojos de Dios. Y está moviendo el esqueleto, teniendo malos pensamientos, siendo infiel a su esposa, y allá están los ojos de Dios. Jesucristo lo veía todo. ¿Sabe por qué el cristiano no peca? No peca no porque aquí no lo prohíba. Es que allá el pastor les dice que no tomen, les dice la Biblia que no peque. Pero cuando usted se va de aquí, usted puede hacer allá lo que quiera, si no entiende que los ojos de Dios están allá también. Por eso nosotros somos cristianos aquí, en la casa, en el trabajo, en el colegio, en la universidad. Cuando nos vamos de vacaciones, hermana querida, cuando usted se va de vacaciones sigue siendo cristiana. Trae de los pies a porque estamos en la playa. Busquen una playa donde los ojos de Dios no la vean. Amén. Cristianos aquí y allá. Ay, pero parecen bobitos, no importa, que diga el mundo lo que quiera. A mí lo que me importa es lo que Dios diga en mi vida. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás, el incrédulo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Todavía su mente estaba embotada. No había entendido lo que usted entiende esta mañana. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tomás está como dudando porque le mencioné al Padre. No te voy a hablar de la naturaleza divina, pero si quieres conocer al Padre, yo soy el camino. Y si quieres conocer al Padre, tienes que conocerlo a través de él. Si usted quiere conocer a Dios, tiene que conocer a Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Si me conocieseis, es decir, Tomás no lo conocía. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis, ¿y qué? Pero si el Padre es espíritu, ¿cómo podía verlo? Porque dice el Señor que lo estaba viendo. Porque en él habita corporalmente todo lo que es Dios. Tomás quiere conocer al Padre. Mucho gusto se lo ofrece. Mire lo que sigue diciendo la Escritura. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Hermano, estaba bien cerrado en Dios. El Señor le había dicho que era el Padre. Jesús le dijo: tanto tiempo hace. Llevo 33 años aquí en la tierra y no me has conocido. Tanto tiempo hace que estoy. Se apersona, se revela. Por un momento a mí me parece que el Señor se quita el overol. A mí me parece que en este momento Jesús se quita la chaqueta y le dice: mire, eche una mirada, mire a través de esta carne, dentro de este cuerpo está el Dios eterno. Aleluya, hermano, por eso es que tener a Jesús es tenerlo todo.
Cristo al Padre. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la vida. Por eso somos pentecostales del nombre de Jesús. ¿Cómo me dices tú? Muéstranos al Padre. Oye, hermano, quiero finalizar diciendo algo más esta mañana. Ese Padre tiene un nombre. Isaías dice 35, porque una virgen concebirá y dará luz su hijo. Llamará su nombre Emmanuel. Dice el evangelista que Emmanuel es traducido Dios con nosotros. La verdad que le dijo a María en el Evangelio de Lucas, le dice: de tu simiente el Espíritu de Dios te cubrirá. Es decir, engendrará en tu cuerpo un ser especial, que no sería engendrado de hombre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los óvulos o el óvulo de María la Virgen fue afectado por el poder del Espíritu Santo y quedó en embarazo. Porque Dios necesitaba un cuerpo para movilizarse. Y preparó en María ese cuerpo donde Dios se tabernaculizaría, donde Dios se metería. Por eso es que Jesucristo es Dios. Y le dijo: y pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso cuando usted recibe a Jesús en su corazón, recibe a Dios. Por eso es que el bautismo bíblico, oiga, es en el nombre de Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús es el nombre salvador de Dios. ¿Saben que la gente que profesa la doctrina dualista tiene un problema bien serio? Ellos echan demonios en el nombre de Jesús. Ellos sanan enfermos en el nombre de Jesús. Pero cuando una persona viene para recibir el milagro más grande, porque este milagro más grande no es que Dios le sane el cáncer, eso es milagro, pero no es el más grande. No es que Dios mejore su economía, no. El milagro más grande es cuando nuestros pecados son perdonados. El problema que tienen ellos es cuando traen a una persona para que sus pecados sean perdonados y no le invocan el único nombre que hay. En Mateo 28, 19 no habla de nombres. Por tanto, id a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Aquí se necesita ese nombre. En el nombre del Padre. ¿Sabe usted cuál es el nombre del Padre? Según el libro de Isaías, es Jesús. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Y el Espíritu Santo debe decirle que es la naturaleza divina de Jesús. Por eso Jesús está aquí y está allá, porque Él es el Espíritu. Entonces, Mateo 28, 19 se cumple. Libro de Hechos, capítulo 2, verso 38. Varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Y Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sabe qué es lo que te hace llorar cuando entras al culto pentecostal y comienzas a orar? Comienzas a sentir
siente algo por aquí y dice, pero ¿qué es lo que me está pasando? ¿Sabes qué es eso? Jesucristo tocando. Eso que te tiene esta mañana impactado en la presencia de Jesús. Porque Él es el Espíritu. Yo voy a invitar a alguien esta mañana a recibir a Jesucristo en su corazón. Quiero invitarle a seguir caminando en la fe. Si tú tienes a Jesús, lo tienes todo. Y en Él estamos completos. Porque Él es la cabeza de todo principal y más. ¿Qué más necesitas hacer? Bautizarte en el nombre de ese único Dios. Para que tus pecados sean perdonados. Para que cuando mueras, cuando partas a la eternidad de este mundo, tengas entrada libre arriba a la presencia de Dios. ¿Cómo? En el nombre de Jesús, porque es el único nombre en el cual podemos ser salvos. En esta mañana hay alguien aquí que pueda adorar a Jesús. Dice la Biblia por aquí que Dios es Espíritu. Y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En la iglesia adora esta mañana. Yo quiero invitar a alguien de los que nos visitan. Ahora usted piense en qué creemos los pentecostales. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra doctrina. Esto es lo que predicamos. Quisiera tú recibir a Cristo en tu vida esta mañana. Si hay algún amigo que ha sido tocado por la palabra y ha entendido esta verdad gloriosa que está aquí en la palabra del Señor, yo quiero ver con usted esta mañana en el nombre de Jesús. Usted vio toda esta palabra, usted levante su mano, por favor. Estoy hablando con los amigos, los hermanos que ya no los bautizados. Estoy hablando con los amigos que están en esta mañana, los que no son bautizados. Le pregunto, mi amigo, esta mañana usted entiende que hay un solo Dios y que ese Dios se llama Jesucristo. Entonces debes saber que necesitas bautizarte en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados. Y conoceréis la verdad, y esta verdad nos hará libres. ¿Cuál es la verdad? Que Jesucristo es Dios y que solo en su nombre hay perdón de pecados. Yo quiero hablar con usted esta mañana. Lo que vamos a hacer aquí esta mañana es dar un paso de fe. Si tú has creído a la palabra que crees, entonces esta mañana te lo invito, venga hacia la altar, venga yo la gloria esta mañana. Hay poder en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Sabe qué ha pasado esta mañana en la vida suya? Usted ha recibido un milagro de Dios. Porque la revelación del nombre de Jesús es
Gloria al Señor. Gloria al Señor. Mire qué bendición, hermano. En clase de doctrina, gloria al Señor. Y lo que el Señor hace, aleluya. Gloria al Señor. Vamos a darnos alabanzas al Señor y quedamos despedidos. Recuerde, hermano, a las 6 de la tarde, culminación de este día misionero. Tráigase su amigo, gloria al Señor. Esta tarde tenemos un evento muy precioso. Pastor invitado, gloria a Dios. Damos alabanzas al Señor y quedamos despedidos. Todos decimos: todos los maestros recordando la líder de escuela dominical, mañana de integración a las 7 de la noche en la casa del hermano Juan Carlos, el maestro. Gloria al Señor. Integración mañana a las 7 de la noche. Dios le bendiga, amigamente. Si hay hermanos que están pendientes, hermanos, por el voto, por el templo, aquí tenemos los bonos. Gloria al Señor, a inscribir, hermano, para su voto por el templo de este año. Bendiga, papi. Todos los hermanos están participando en el taller de primeros auxilios y en el voluntariado de Dios te bendiga. ¿Quién dijo que le llevaba el tamaño?